Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Yo quisiera que por favor abramos la Escritura, me acompañen con la copia de sus Biblias al libro de los Hechos, capítulo 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 22. Vamos a continuar esta mañana con nuestro estudio del libro de los Hechos. La Escritura dice: entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. El Señor bendiga su palabra, hermanos, y como les decía, vamos a continuar con nuestro estudio de el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, que es Hechos del Señor Jesucristo, el Señor ministrando desde el cielo. Y quisiera que inmediatamente nosotros prestásemos atención al pasaje que hemos leído, y el versículo 16 es uno que, hermanos, yo creo que deberíamos llamarnos la atención, nuestra atención, porque ahí nosotros podemos ver cuál era la verdadera personalidad de aquellos quienes eran las autoridades de ese gobierno teocrático de Israel. Y es tremendo este pasaje de la Escritura, por lo menos esta porción en la cual nosotros leemos, en que Lucas nos relata acerca de qué había ocurrido después que el apóstol Juan y el apóstol Pedro habían dado su sermón evangelístico también delante de ellos. Habían dado respuesta a la pregunta de en el nombre de quién habían predicado de esa manera, o en el nombre de quién había sido sanado ese hombre, el hombre que había estado lisiado durante toda su vida, durante 40 años. Y nos debe sorprender porque yo me preguntaba, ¿y quién le había contado a Lucas lo que estos líderes religiosos habían estado hablando en secreto? ¿Quién? ¿Cómo podía haber sabido Lucas, el escritor del libro de los Hechos, todo lo que ellos habían estado hablando en la intimidad, lejos de Pedro, lejos de Juan? Es evidente que Pedro y Juan no le habían contado nada a Lucas, porque ellos no podían haber oído nada con sus oídos carnales. Hermanos, esta porción de la palabra del Señor nos enseña acerca de quién es el autor de la Escritura, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien hizo de conocimiento de Lucas lo que se había hablado en ese lugar en que no había ningún testigo más que estos hombres. Y a nosotros nos debe llenar, hermanos, de mucha alegría
ver el ministerio del Espíritu Santo trayéndonos a nosotros la palabra de Dios, la palabra inspirada de Dios. Pero deberíamos estar nosotros en un estado de shock ante lo que el Espíritu Santo le reveló a Lucas y Lucas escribió para nosotros. Porque como yo les decía, esta porción demuestra el verdadero carácter del hombre que profesa una religión falsa. Del hombre que dice que cree en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero actúa de una manera impía cuando él ve que el público no lo ve. Porque ese es el carácter de un hombre que profesa una fe en el Dios verdadero, pero cuya religión es vana, es falsa, es mentirosa. Y si nosotros podemos leer este versículo 16, de atrás hacia adelante, podemos precisamente ver algo que nos debe de estremecer, porque estos hombres eran aquellos que habían sido designados para enseñar al pueblo la palabra de Dios. Esto es chocante, porque ellos eran designados para enseñar la palabra de Dios. Y si leemos de atrás para adelante este versículo 16, podemos ver que la Escritura dice: no podemos negar la señal manifiesta que habían hecho los apóstoles. No podemos negar. O sea que ellos querían negarlo, pero no podían negarlo. Ellos querían taparlo, pero no podían taparlo. Ellos querían esconderlo, pero no podían esconderlo. No podían esconder, tapar esa señal que ellos reconocían que era del cielo. Así como las señales, los milagros, los prodigios, que tampoco pudieron tapar y que el Señor Jesucristo había hecho durante su ministerio terrenal. Esa señal demostraba, hermanos, sin ninguna duda, que Dios estaba con los apóstoles, que el Señor estaba validando el ministerio que tenía Pedro y que tenía Juan. Y es algo que estos líderes hubiesen querido esconder, hubiesen querido tapar, hubiesen querido negar, pero no podían, porque esta señal había sido hecha delante de todo el pueblo. ¿Cómo es un corazón religioso que quiere negar el aval de Dios en ciertos ministros, el aval de Dios en ciertas personas? Entre ellos mismos vemos que se dicen y llegan a un acuerdo cuando ellos mismos también dicen: no podemos negarlo. Pero ellos no dicen no podemos negarlo en un sentido de convicción que lo que estaba ocurriendo en ese momento era una manifestación más del Dios verdadero. Ellos decían no podemos negarlo porque querían esconderlo. Lo que ellos no podían negar era el milagro que los acreditaba como hombres de Dios. Pero observamos nosotros que aunque no podían negar el milagro, sí podían hacer algo para que el pueblo no escuche más el mensaje de Dios. Miren, ellos no podían negar el milagro, la señal hecha por Dios por medio de Pedro y de Juan, pero ellos dijeron: sí podemos hacer algo para que esos hombres no prediquen más ese mensaje que proclama a Cristo como el Salvador del mundo. Y eso es chocante, porque ese era el estado de los corazones de aquellos líderes religiosos de entonces. Ellos debían negarlo todo. Ellos debían negar el milagro. Ellos debían impedir que los apóstoles continuaran predicando el mensaje en el nombre de Cristo.
Porque esa clase de predicación era un obstáculo para ellos. Era un estorbo para ellos, para sus planes personales. Ellos habían implantado un sistema religioso mentiroso. Era un sistema religioso, era una enseñanza por medio del testimonio de sus vidas que simplemente hacía que la gente se endurezca en una religión falsa. Y la predicación de Cristo ponía al descubierto lo que ellos eran en realidad. De igual manera en nuestros días, hermanos. Yo estoy seguro que hay muchos que reconocen que hay mucha predicación que es bíblica, que hay muchos mensajes que enseñan las doctrinas del Evangelio del Señor Jesús y que están basadas completamente en las Escrituras, en las sagradas Escrituras inspiradas por este santo Dios. Ellos mismos lo reconocen en sus corazones y sus conversaciones, pero prefieren negar ese mensaje. Prefieren negar cuáles son las demandas del Evangelio para el cuerpo de Cristo, con el propósito ¿cuál? Con el propósito de alcanzar sus metas personales en cuanto a la membresía de sus iglesias. En cierta oportunidad, creo que esto también ya les había comentado a ustedes, en una iglesia que queda aquí cerca, al norte de Lima, mi esposa le había dicho a una hermana que al parecer tenía alguna relación con el ministerio de los jóvenes de la iglesia. Mi esposa le había dicho: hay que predicarle acerca de la santidad a estos jóvenes. Hermanos, predicar la santidad ¿está en la Biblia? Predicar que Dios demanda santidad de su pueblo ¿está en la Biblia? Por supuesto que está en la Biblia. Por supuesto que es escritural. Dios demanda a su pueblo que sea santo. Pero ¿cuál fue la respuesta de esta persona encargada de ministrar a los jóvenes? La respuesta fue: bueno, si predicamos aquí la santidad, será para que todos los jóvenes se vayan de aquí. La predicación de todo el consejo de Dios en realidad era un estorbo en ese lugar. Yo a veces pienso, hermanos, de que se ha llegado a creer de una manera equivocada de que la iglesia salva a los pecadores. Y en la medida de que los pecadores estén dentro de la iglesia, ellos son salvos. Hermanos, eso no es así. Eso no es una creencia evangélica. Esa es una creencia del Vaticano que dice: fuera de la Iglesia Católica Romana no hay salvación. No se trata, hermanos, de que nosotros podamos tener muchas personas dentro de la iglesia y callar el mensaje del Evangelio con el afán de mantenerlos dentro de la iglesia. Una predicación acerca de la santidad que Dios demanda de su pueblo, de la santidad que Dios demanda como una señal de haber sido salvado, es un estorbo para los planes de muchas congregaciones de nuestros días. Y aquella persona que predique acerca de la santidad se convierte, hermanos, también en un estorbo para muchos que han hecho una profesión de fe, para muchos que dicen a sí mismos que son ministros del Evangelio. Es un estorbo para ellos. Y ellos, así como estos líderes religiosos, se dicen entre ellos mismos: ¿qué haremos con estos hombres? ¿Qué haremos con estos hombres que predican la santidad de Dios? Están ahuyentando a las personas, están alborotando el avispero. La Biblia es clara en cuanto a la doctrina de la salvación. La doctrina de la salvación incluye la convicción de pecado, algo que no se pregunta mucho hoy en día. Incluye el arrepentimiento, incluye el volverse del pecado, incluye volverse a Dios, incluye consagrarse a Dios.
incluye santificación, incluye ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Nuevas en qué? Si los congregantes viven sus vidas como si el Evangelio no hubiese pasado por sus vidas. Todas esas enseñanzas que nosotros estamos enumerando están claramente enseñadas en la Biblia, en la Escritura. Y cuando son predicadas correctamente, no pueden negarse que esa es una exposición bíblica. Es una predicación conforme a lo que Dios ha revelado en su palabra. Pero a la vez esa exposición bíblica es tropiezo para aquellos que buscan el interés propio usando la causa de Cristo. La pregunta de hoy es la misma que se preguntaron estos hombres. Estos hombres, en el versículo 16 del capítulo 4 de Hechos, leemos que ellos se dicen, mientras conferenciaban entre ellos mismos, ¿qué haremos con estos hombres? ¿Qué haremos con Pedro, con Juan? ¿Qué haremos con ellos? ¿Qué haremos con estos predicadores? ¿Qué haremos con aquellos hombres que predican correctamente la doctrina bíblica? ¿Qué hacemos con las enseñanzas de los puritanos? ¿Qué diremos nosotros del movimiento puritano? ¿Qué hacemos con los que enseñan igual que aquellos hombres de Dios? ¿Qué hacemos con estos hombres que también predican correctamente el Evangelio? ¿Qué hacemos pues con estos hombres? Esa es la pregunta, hermanos, que se hace siempre aquel que va por el camino de la religión falsa, de la religión facilista. Van por el camino del Evangelio que no demanda nada a nadie. No demanda nada. Esa es la pregunta que ellos hacen cuando Dios levanta a un siervo a predicar todo el consejo de Dios, a predicar el Evangelio con todas sus doctrinas. Ellos también conferencian entre ellos mismos, se juntan y ellos dicen, ¿qué hacemos con estos predicadores? ¿Qué hacemos con estos hombres? El versículo 17 nos muestra la forma en que la sana doctrina siempre se tratará de callar. El versículo 17 dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Esa es la manera como es que nosotros vemos que la falsa religión trata de callar el mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo, por medio de la amenaza, por medio del descrédito, por medio de la infamia, por medio de la calumnia. ¿Cómo podemos creer que hombres que profesan al Dios de la Biblia pueden actuar de esa manera? Pero actúan así. Nosotros a veces nos preguntamos, ¿dónde está el temor de Dios en ellos? No hay temor de Dios en ellos, hermanos. Estos fariseos que nosotros vemos aquí, ellos habrían preferido que el lisiado no haya sido sanado por el Señor. Ellos seguramente decían en sus corazones, ay, la hora en que sanaron a ese hombre nos ha traído problemas. Si hubiera quedado así, no hubiese pasado Pedro ni Juan por ese lugar y estuviésemos tranquilos con ese hombre en su invalidez, con ese hombre en su invalidez espiritual, porque también había sido salvado por el Señor. Lo que nosotros vemos es de que la bendición de la sanidad interna y externa de este hombre traía problemas a la religión falsa, traía problemas a la religión de ellos. Por eso es que hoy día tampoco se desea una predicación del Evangelio donde los ingredientes que son inherentes a él, a ese mensaje, sean expuestos. Predicar acerca de la convicción de pecado es un estorbo, es un fastidio.
Predicar acerca del arrepentimiento genuino incomoda. Predicar la obediencia a Cristo como prueba del amor hacia Él hace que se vengan los falsos religiosos contra tal predicador. Es mejor los números antes que las conversiones. Es mejor las inmersiones en agua antes que el bautismo del Espíritu. Es mejor ser un club evangélico antes que ser una iglesia del Señor. La predicación que confronta al evangelio falso, cuyo fruto es la conversión falsa, es evitada y sus predicadores son vituperados. Nosotros vemos, hermanos, en este pasaje de la Escritura que el concilio de ancianos, fariseos y saduceos tenían el propósito firme de detener aquella enseñanza apostólica que predicaba a Cristo como el libertador del yugo del pecado. Evitar la predicación que traía el poder de la conversión. Evitar que se propague la sanidad de las almas por el poder de Dios. Qué miserables esos hombres. Qué miserables, hermano. ¿Cómo pueden ser de que ellos sean la cúpula religiosa de un país y quieran detener el bien de las almas por causa de defender sus propias agendas personales? La falsa religión también se opone a la predicación del Evangelio con todas sus doctrinas. Solamente basta, hermanos, recordar las veces en que los profetas fueron muertos por los gobernantes de Israel. Fueron muertos por causa del mensaje predicado. La religión falsa es aquella que dice paz, paz, cuando no hay paz. La falsa religión quita el temor de Dios de su predicación. La falsa religión quita la confrontación a una vida justa y recta. La falsa religión quita la necesidad de obediencia como fruto de arrepentimiento. Hace algunos años había una predicación de un pastor de los Estados Unidos que él había titulado su predicación: corre, huye, vete, sal de allí. Hermanos, ese mensaje también debe ser para que los hermanos en la fe salgan de allí, huyan, corran, se vayan, se alejen de esas congregaciones que niegan las doctrinas del Evangelio conforme son expuestas en las Escrituras. Y este problema, hermanos, no es un problema de nuestros días. Vemos que aparece en el capítulo 4 de Hechos, cuando recién estaba naciendo la iglesia del Señor. Lo vemos en los días de Spurgeon, en los días de la controversia, del declive, donde la iglesia se volvía mundana. Y los vemos también en nuestros días. La religión falsa busca entretener a los cabritos en sus filas. De allí que en el tiempo se observa, hermanos, entre sus miembros la aparición de pecados graves. ¿Alguna vez usted ha visto en qué cosa terminan, en qué pecados terminan muchos de los que están expuestos a la religión falsa que niega todas las doctrinas del Evangelio? ¿Alguna vez ha visto usted, hermano, cuál ha sido la consecuencia de algunos hombres, mujeres que han estado expuestos asistiendo a esas iglesias donde no se confronta si su salvación es genuina o no? Hermanos, para mí es muy triste tener que escuchar de que algunos llegan hasta el adulterio en sus matrimonios. Adulterio, hermanos. Y el adulterio, usted tiene que recordar de que no es un pecado accidental, no es un pecado que tal vez aparece en un minuto, no está, y al minuto siguiente está. El adulterio, hermanos, es un pecado planeado. Es un pecado que uno va planeándolo de poco en poco, de poco en poco, y que posiblemente llega a consumarse ya a los 2, 3 meses de planeado. Y son 2, 3 meses que ese creyente está expuesto a la enseñanza falsa de una iglesia que niega las doctrinas del Evangelio.
Porque no hay una predicación que confronte al pecador con la santidad de Dios. No hay ninguna predicación que confronte los pensamientos pecaminosos de los hombres con la necesidad de ser santo. No hay. Hay entretenimiento, entretenimiento, entretenimiento. Y durante esos meses en que se va engendrando ese pecado, hermanos, de adulterio, simplemente no hay una predicación que lo pueda confrontar y detener y volverse a Dios. Porque no hay. No la hay. No la hay. La religión falsa, hermanos, es aquella que se incomoda con el mensaje que predican los siervos enviados por el Señor y usa a sus propios cabritos para intimidar y atacar a las ovejas del Señor. Y a veces uno tiene que ver eso. Y yo les he llamado los tontos útiles. Son los tontos útiles. Porque están al servicio de pastores liberales que no se atreven a decir públicamente que están en desacuerdo con una santidad bíblica. Pero permiten que los cabritos que están en su iglesia sí ataquen la santidad bíblica. La falsa religión procura llenar las bancas con personas. La verdadera religión procura llenar a la gente de Dios. La falsa religión llena las mentes de doctrinas secas y frías. La religión verdadera llena los corazones del amor de Dios. La religión falsa no tolera la religión verdadera. La religión falsa la persigue con espada y con lengua, hermanos. Es lo que vemos nosotros aquí, porque observe usted. Pedro y Juan están delante de líderes religiosos. Están delante de líderes religiosos. No están en un tribunal secular. No están delante de un tribunal pagano. No están delante de un tribunal gentil. Están delante de un tribunal que dice, que cree también en el Dios que Pedro y Juan están predicando. Y el versículo 18 nos enseña la manera en que llaman a los apóstoles para amenazarlos, para que ya no prediquen más el evangelio de Jesús el Nazareno. Y vemos aquí, hermanos, que ellos debían golpear rápidamente a los apóstoles, intimidándolos con el poder que ellos tenían, porque recordemos que ese mismo Sanedrín habría crucificado al Señor Jesús. Y con ello demostraban el poder para quitarles la vida a Pedro y a Juan si es que desobedecían sus amenazas. Aquellos discípulos que demostraron cobardía no hace mucho, Pedro y Juan demostraron que eran cobardes. Pedro negó al Señor, todos los discípulos huyeron, pero ahora ellos tenían una actitud valiente por amor a Cristo y a su pueblo. Por eso es que el Señor le dijo, y seréis investidos de poder de lo alto. Era distinta la situación de estos ministros. En Hechos 4, versículos 19 y 20, la Escritura dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y yo me preguntaba, ¿esperaban esta respuesta los opositores al Evangelio de Cristo? ¿Ustedes creen que el Sanedrín esperaba esta respuesta? Yo creo que no. Yo creo de que ellos ya habían dicho, estos son hombres sin letras, hombres del vulgo, hombres ignorantes, hombres que no conocen teología. Estos hombres saben de que tenemos el poder para matarlos como matamos a su Señor, a su Maestro. Yo creo que después de esta amenaza ellos van a decir, sí, está bien, no me mates, por favor. Está bien, voy a callar el Evangelio, no voy a decir nada, pero por favor no me mates, no me toques a mí, no toques a mi familia, te lo ruego, ya voy a quedarme callado. Hermanos, eso no fue así.
Eso no pasó así. Ellos no esperaban esta respuesta que nosotros leemos acá. ¿Y qué es lo que nos enseña, hermanos, esta respuesta a nosotros? Yo creo que nos enseña que debemos ver al Sanedrín en sus dos posiciones en aquel momento. Primeramente, verlos como autoridad gubernamental. Acordémonos que eso era una teocracia, no es como Perú, una democracia. Y en segundo lugar, como los representantes de una religión falsa. Por un lado eran gobierno y por otro lado representaban una religión falsa. La desobediencia al gobierno que presentan los apóstoles es una que nosotros podemos llamar una desobediencia pasiva. Una desobediencia pasiva. Una desobediencia pasiva porque ellos no toman las armas para sublevarse contra el gobierno. Es pasiva porque ellos no hacen marchas para que el gobierno les permita predicar el evangelio. Ellos no hacen un plantón al frente del palacio de gobierno a exigir que el presidente retroceda y ponga una ley por la cual exista libertad de religión. Ellos no hacen eso. La desobediencia que hace la iglesia es pasiva. Es pasiva. Si Cristo le ordena a la iglesia ir y predicar el evangelio, ¿qué debe hacer un creyente cuando las leyes de su país se lo prohíben? ¿Deberían los creyentes hacer marchas? ¿Deberían los creyentes hacer protestas para que se levante esa prohibición? Eso hicieron los discípulos. ¿Vemos eso nosotros que hizo la iglesia? No. Ellos no actuaron así. Los creyentes estamos para obedecer las leyes de los gobernantes, en tanto que esas leyes no se opongan a la voluntad de Dios expresada en su palabra escrita. Eso es. En la práctica hay muchos quienes dejan de predicar el evangelio, y fíjense, ahora vamos a ir a una parte que tal vez es una aplicación práctica para nosotros, porque vivimos en un país donde podemos predicar libremente el evangelio, hay libertad aquí de religión, pero en la práctica hay muchos quienes dejan de predicar el evangelio, por ejemplo, en aras de mantener la paz dentro de la familia. Nadie se lo prohíbe, no hay ningún concilio que prohíba al cristiano, te prohíbo bajo pena de muerte que tú prediques el evangelio. Te voy a quitar la vida si tú predicas el evangelio. No. Simplemente el evangelio es callado para mantener la paz, la calma, las buenas relaciones con la familia. Por ejemplo, de repente alguien le dice, si deseas seguir viniendo a mi casa, te pido que no me prediques más el evangelio. ¿Qué haría usted si su familia le dice eso? ¿Qué haría usted? No son autoridades quien le dice a usted que no predique el evangelio. Es su familia la que le está prohibiendo predicar el evangelio. Ellos no pueden quitarle la vida a usted. No le van a quitar la vida, pero ¿saben qué harán? Le van a dejar de hablar posiblemente. Hermanos, ¿qué haría usted si alguien de su familia le dice eso? No quiero que me hables más de Cristo. Ah, bueno, está bien, no vamos a hablar más de Cristo. Ven, vamos a tomar una Coca-Cola, hablemos de qué va a hablar usted con ellos. ¿Del mundial? ¿De la película que se va a estrenar la próxima semana? ¿De qué va a hablar con ellos? ¿La ropa, la moda que viene? ¿De qué puede predicar? ¿Qué puede hablar usted con ellos? Hermanos, si vamos a creer que estas personas que retroceden ante las demandas familiares van a dar sus vidas por el Señor, ¿usted cree eso? ¿Que alguien que tiene miedo a que su familia le deje de hablar va a dar su vida por el Señor? Claro, con la boca van a decir que sí. Yo estoy dispuesto a morir por Cristo, pero no quiero que mi mamá me deje de hablar. No quiero que mi cuñada me deje de hablar. No quiero que mi hermano se distancie de mí por causa del evangelio. Los fariseos y los saduceos no estaban enojados porque la ley de Moisés había sido quebrantada.
Ellos estaban enojados porque se estaba predicando el arrepentimiento para el perdón de los pecados en el nombre de Jesucristo. Y además estaban preocupados porque la señal de la sanidad al lisiado venía del cielo. Ellos estaban enojados y preocupados por esa razón. A ellos no les importaba la obra de Dios levantando y sanando a un hijo de Abraham. A ellos les importaban las consecuencias a sus agendas por causa de esta clase de obra y por esta clase de predicación del Evangelio. Igual en nuestros días. A la falsa religión no le importa la salvación de las almas por medio de la predicación del Evangelio. La religión falsa no se alegra porque el pecador se vuelva verdaderamente de sus pecados y viva una vida de obediencia alegre a la palabra de Dios. A la religión falsa le preocupa el movimiento de Dios en el pueblo porque ello revela que su religión es verdaderamente lo que es falsa. Es una religión aparente, es una religión que no tiene poder, es una religión que la presencia de Dios no está allí. Eso es lo que le preocupa a la religión falsa. Y este pasaje de la Escritura nos enseña que la religión falsa también aborrece la verdadera religión. Por la razón simple en que la verdadera, en que verdaderamente se obedece y se ama más al Señor que a los hombres. Hermanos, cuanto más ama el creyente verdadero al Señor, más aborrecido será por el mundo y por la religión simulada. En Juan 15, versículos 19 y 20 dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Hermanos, eso es lo que el creyente debe de esperar para su vida, cuando predica y vive el Evangelio del Señor Jesucristo. Aborrecimiento y persecución. Pero la pregunta es, ¿cómo debemos nosotros reaccionar al aborrecimiento y a la persecución? Porque Hechos 4 nos enseña cómo es que están reaccionando los apóstoles. Y tenemos que encontrar también una aplicación para la vida nuestra. ¿Cómo debemos reaccionar nosotros? Ellos reaccionaron de una forma, nosotros también debemos reaccionar igual. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4, 19 y 20. Acá vemos que Pedro y Juan se mostraron firmes en su amor por Cristo, firmes en su amor por el Evangelio. A pesar de las amenazas contra sus vidas, los apóstoles obedecieron al Señor antes que a los hombres. Ellos se sometieron a Dios antes que someterse a los hombres. Porque acá se trata de sometimiento, hermanos. ¿A quién se tenían que someter ellos? Tenían que someterse a las autoridades religiosas de ahí. Tenían que someterse a lo que la mayoría estaba siguiendo. Tenían que someterse a lo que el hombre le indicaba que tenía que someterse, o tenían que someterse a Cristo y a su palabra. Ellos dijeron que no iban a abandonar el ministerio encargado por el Señor Jesucristo. Eso es lo que ellos están diciendo. Y eso es lo que dice, hermanos, un creyente verdadero. Ellos no iban a transar con los religiosos para callarse la verdad y tener paz entre ambas religiones. Pedro y Juan no estaban allí para negociar con estos religiosos y decir: bueno, busquémonos los puntos que tenemos en común y procuremos vivir en paz. Yo voy a dejar de predicar lo que a ti te incomoda, pero tenemos que buscar la unidad por encima de todo. Eso suena mucho a lo que hoy día se habla, ¿no? Así se habla hoy, ¿no? Pero ellos no hablaron de esa manera.
Ellos no buscaban tener paz entre ambas creencias. Ellos no iban a callar el mensaje de salvación que demandaba arrepentimiento para el perdón de los pecados. Hoy día sí se calla. Ellos no iban a callar la necesidad de ser una nueva criatura. Hoy día sí se calla ese mensaje. Ellos no iban a callar la necesidad de un fruto de arrepentimiento. Hoy día sí se calla ese mensaje. Ellos no se iban a callar la separación que Dios demanda de su pueblo. Hermano, hablar de separación hoy día es para que usted lo crucifiquen así otra vez. Lo llamen hereje por decir que como creyente tiene que separarse. Ellos no callaron ese mensaje. Hoy día, hermanos, busque usted en el sermón audio, busque usted un mensaje que hable de la separación. No lo va a encontrar en una iglesia bautista reformada regular. Ese mensaje usted lo va a encontrar en las iglesias fundamentalistas, que están fundamentadas en las Escrituras. Ellos no iban a callar la necesidad de la obediencia y sumisión a Cristo como una marca del amor por Él. Hoy día sí se calla ese mensaje, que hay que obedecer. A mí me dijeron que solamente tenía que creer, que soy justificado por la fe. Y si tú me dices que yo tengo que obedecer, entonces es salvación por obras. Qué astuto es el diablo. Qué astuto es el diablo. Y muchos van por ese camino. Y generalmente los que creen eso son también reformados. Pero son los reformados que se van a los conciertos en Miami, ahí de los salseros. Son esos reformados que se toman foto con licor en su mano. Son esos reformados que se toman fotos bailando con su salsa y un cigarro en su boca. Son esos reformados que fomentan los tatuajes en los demás creyentes. ¿Sí? Hoy día, hermanos, se calla la necesidad de la obediencia y sumisión a Dios. Dicen, no, eso es salvación por señorío. Por ello, hermanos, la religión falsa también se pregunta, ¿qué haremos con esos hombres? ¿Qué haremos con los hombres que predican fielmente la palabra de Dios? ¿Qué haremos con los hombres que predican acerca de la necesidad de obras, buenas obras en la vida de un cristiano? ¿Qué haremos con los hombres que predican acerca de la separación bíblica que está enseñada en la Escritura? ¿Qué haremos con los hombres que demandan fruto de arrepentimiento como lo hacía Juan el Bautista en sus días? ¿Qué haremos con esos hombres? Pero vemos acá de que Pedro y Juan no iban a callar y mucho menos torcer las doctrinas que hoy la iglesia profesante ha callado y torcido. Ellos no. Esto no es desobediencia a Dios. Esto es cristianismo verdadero. Esto es el testimonio que dieron los apóstoles y los mártires de todos los tiempos. Hermanos, la religión falsa siempre ha amenazado la religión verdadera. Y la religión falsa siempre se ha vestido de muchos colores, de muchos matices. Acuérdense que la Escritura dice de que el diablo se viste como ángel de luz. Nunca pierda usted eso de su mente. Y siempre cuando usted esté conversando con alguien, ore al Señor para que le muestre qué espíritu es el que le está hablando a usted. Y yo lo que le digo, la religión falsa siempre ha buscado callar, amenazar a la religión verdadera, así como nosotros hemos encontrado aquí en el primer siglo, en la iglesia del primer siglo. También lo encontramos en el siglo XVI. Martín Lutero. Martín Lutero fue amenazado también por la religión falsa del anticristo. ¿Usted recuerda o no recuerda? Fue amenazado ¿para qué? Para que se retracte de su predicación escrita, para que él se retracte de lo que había escrito allí, para que él se retracte de la predicación que él estaba haciendo en la iglesia, para que él se retracte bajo la amenaza evidente de que si no le hacía le esperaba la muerte. ¿Ustedes creen que Martín Lutero no sabía de que su cabeza ya tenía precio? ¿Ustedes no sabían eso, hermanos? De que él sabía, de que en ese momento la religión estaba unida con el Estado y la religión iba a hacer de que el Estado decrete contra él la pena de muerte.
¿Ustedes no sabían de que por qué razón creen ustedes que él tuvo que ser escondido en un castillo de un duque de Alemania? Porque lo estaban buscando para matarlo. Porque a él lo amenazaron. Le dijeron, si usted lo ha leído, o tal vez usted lo ha visto en las películas, le dijeron: Lutero, ¿te retractas de esto que tú has escrito acá? ¿Te retractas tú de la enseñanza que estás haciendo? ¿Y qué respondió Lutero? Él dijo: a menos que se me persuada por el testimonio de las Escrituras o por razonamientos evidentes, porque no me bastan únicamente las afirmaciones de los papas y los concilios, puesto que han errado y se han contradicho a menudo, me siento vinculado con los textos bíblicos que he citado y mi conciencia continúa cautiva de las palabras de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es seguro ni honrado actuar en contra de la propia conciencia. Mi conciencia aún está cautiva de la palabra de Dios. No me voy a retractar. Puedes amenazarme que me vas a quitar la vida, pero no voy a actuar en contra de mi conciencia. Eusebio de Cesarea, él escribió, él fue un historiador, yo creo que usted sabe eso, y tal vez si es que ha leído Eusebio de Cesarea, usted también va a encontrar allí cómo fue la persecución a los cristianos y particularmente cómo fue la ejecución de Pedro, el apóstol. El que aquí dice que no va a obedecer a los hombres, sino a Dios. Eusebio de Cesarea, él narra de que una vez que había sido capturado Pedro, él estaba con su esposa. ¿Y usted sabe a quién fue la primera persona que ellos ejecutaron con la finalidad de que Pedro se retracte? Fue su esposa. Eusebio de Cesarea narra de que Pedro estaba allí, parado delante de los que estaban torturando, crucificando a su esposa, matándola delante de sus ojos. Y Pedro no se negaba no se retractaba en su fe al Señor Jesús. Pedro, por el contrario, le decía a su esposa: acuérdate del Señor, mientras la veía muriendo. Acuérdate del Señor, acuérdate del Señor. Y después que él vio morir a su esposa en las manos de esos soldados romanos, le tocó morir a él. Hace un momento estábamos hablando también de la historia del himno que dice: he decidido seguir a Cristo. Habíamos hablado también cómo es que este hombre había sido persuadido a retractarse. Así como le pidieron a Pedro, a Juan que se retracte. Así como le pidieron a Pedro que se retracte a la hora de su muerte. Así como le pidieron también a Polio, ese niño del mártir de las catacumbas de 12 años, que le dijeron: retráctate de tu fe o te matamos. Y ese mártir de 12 años entregó su vida por la causa de Cristo. Esos eran hombres hechos por Dios. Eran hombres que verdaderamente tenían su conciencia cautiva de la palabra de Dios. Eran hombres que habían visto a Cristo crucificado. Eran hombres que no callaban el consejo de Dios. Eran hombres que no negaban a su Señor ni su evangelio. Y esa clase de hombres y mujeres debemos de ser nosotros en estos días. De tal manera que aún los que practican la religión falsa se pregunten entre ellos: ¿qué haremos con este predicador? ¿Qué haremos con estos hombres? Esa respuesta que da Lutero, esa respuesta que dio Pedro y Juan, es la respuesta de un creyente verdadero ante las amenazas contra su vida por causa del evangelio. Esa fue la respuesta, hermanos, que desató una persecución implacable contra Lutero, la cual también fue antes contra los apóstoles y los mártires de la iglesia. Esa respuesta hizo que los enemigos del evangelio se pregunten: ¿qué haremos con Lutero? ¿Qué haremos con este hombre? ¿Qué haremos con estos hombres? ¿Qué haremos con Pedro y con Juan? Amenacémosles, intimidémosles.
Hermanos, ¿está nuestra conciencia cautiva de las palabras de Dios? Los apóstoles fueron hombres con fuertes convicciones acerca del Señor y de su evangelio. ¿Cómo somos nosotros? ¿Callaremos el mensaje para ser aceptados por la corriente antinomiana y liberal de nuestros días? ¿Cambiaremos el mensaje para ser condescendientes con los ecuménicos y mundanos que son famosos? ¿Dejaremos de decir lo que hemos visto y oído por causa de salvar nuestras reputaciones, para que no hablen mal de nosotros? ¿Torceremos la palabra de Dios para aumentar la membresía aquí? ¿Vamos a dejar de predicar el evangelio para ser muchos? ¿Vamos a torcer la escritura para llenar este lugar, para llenar estas sillas? Hermanos, la pregunta es, ¿obedeceremos a los hombres antes que a Dios? ¿Obedeceremos a los hombres antes que a Dios? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que eso nunca debe de suceder entre nosotros. Nunca. Jamás. Nuestra conciencia debe estar cautiva de la palabra del Señor, y aunque seamos nosotros puestos a muerte o perseguidos o dañados por la lengua, nosotros debemos de confiar siempre en Dios, porque eso mismo hicieron la falsa iglesia contra la verdadera iglesia, la falsa iglesia contra los profetas, la falsa iglesia contra los apóstoles. La falsa iglesia hoy día todavía ataca a la verdadera iglesia. Nuestra vida, nuestra predicación, nuestra enseñanza debe despertar en la falsa iglesia la siguiente pregunta: ¿qué haremos con este predicador? ¿Qué haremos contra esta iglesia? ¿Qué haremos en sus planes malvados? Vamos a orar.